Es una bendición, hermanos, estar en Cristo. Así empieza hablando el capítulo 8 de la carta de los Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que es una bendición estar en Cristo y ese es el propósito del capítulo 8. Nos dice por qué es una bendición estar en Cristo. La carta de los Romanos es una de las cartas más ordenadas de Pablo, de las primeras en escribir, por cierto, y la escribió con mucho entusiasmo y con mucho cuidado. Y había, la iglesia en Roma tenía membresía de gentiles y romanos. Y los romanos, cuando recibieron esta carta, cuando la iglesia recibió la carta, los romanos, los judíos, fueron los que se alegraron más con la carta, les gustó mucho. Y tanto que llegaron a pensar que era como estar en el tabernáculo de testimonio. Cuando estaba uno leyendo la carta de los Romanos, era como estar en el tabernáculo de testimonio, infundía mucho respeto. Pero cuando llegaban al capítulo 8, era como si estuviéramos en el lugar santísimo, por las enseñanzas que se desprenden de ese pasaje, donde su tema empieza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Aclara quiénes son los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que dependen más de su vida espiritual, ¿verdad? Y empieza diciendo: no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que esa es la primera verdad que encontramos en la carta, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero cuando leemos la carta, llegamos allá a los capítulos finales, en donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, etc. Menciona varias cosas. Entonces sacamos la conclusión de que tampoco no hay separación de la bendición de estar en Cristo Jesús. Pero cuando uno se adentra, cuando uno penetra en esta hermosa carta, descubre que hay otras dos cosas que no hay. No hay condenación, no hay separación. Pero ya en el versículo 28 dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces descubrimos aquí, llegamos a la conclusión de que no hay confusión. Así que no hay condenación, no hay separación, no hay confusión. Y cuando empieza uno leyendo la carta, encuentra uno que no hay tampoco corrupción. Así que son 4 cosas que quiero que ustedes recuerden muy bien, ¿verdad? Para que veamos la importancia de este capítulo y por qué para el judío cristiano era como estar en el mismo lugar santísimo. Ahora bien, empieza diciendo: no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aclara: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero avanzando un poquito más en la Biblia, descubrimos por qué dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Y es que, dice el versículo 33, por ejemplo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Así que dice: no hay ninguna condenación porque Dios justifica. Y además Cristo pagó el precio del pecado y somos libres por el sacrificio del Señor Jesucristo. Así que vemos por qué con tanta seguridad dice Pablo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y conste que no hemos visto siquiera lo que encontramos en el capítulo anterior, el capítulo 7, donde dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Y ahí menciona con cuánta facilidad pecamos. Porque dice: lo que yo no quiero hacer es lo que hago, y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y luego dice Pablo: miserable hombre de mí. Así que ve uno ahí la situación tan difícil en que nos encontramos como humanos. Pero Pablo nos alienta para decirnos inmediatamente: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y como digo a ustedes,
basa su argumento en que Dios es el que justifica, Dios es el que da la última palabra, Dios es el que nos hace justos sin serlo, nos hace justos por su gracia. Y luego llegamos a la conclusión de que, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con aquel versículo que dice, el alma que pecare, esa morirá? Bueno, entonces Pablo dice, para hablar acerca de esto, dice, Cristo es el que murió, fue el que pagó el precio allá en la cruz del Calvario en favor nuestro. Por eso tenemos la seguridad de que no hay ninguna condenación. Y cuando habla acerca de que Cristo Jesús murió, dice también, resucitó, ascendió a los cielos, está a la diestra de Dios y allá intercede por nosotros. Así que la tenemos todas de ganar. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Pero luego dejemos aquí esto por un momento y veamos ahora que no hay ninguna separación. Y eso lo encontramos casi al terminar el pasaje. En el versículo 35, si ustedes lo ven ahí en sus Biblias, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, espada, como está escrito, porque de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Así que estas cosas que menciona aquí, esta lista que hace, en un momento dado, son obstáculos para que una persona siga su vida cristiana. Pero aquí las menciona Pablo para que tengamos la seguridad de que en Cristo Jesús tenemos seguridad de salvación y tenemos también la salvación asegurada, propiamente dicho, ¿no? Así que no hay condenación, pero tampoco hay separación, porque las pruebas que vienen aquí, en lugar de dañarnos, nos benefician, porque nos entrenan. Cada situación que menciona aquí, por ejemplo, tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro o espada, todo esto nada más es una amenaza, pero cuando nosotros la enfrentamos, nos permite tener un lugar de entrenamiento para ser mucho mejores. Dice más adelante, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Así que no hay condenación, pero tampoco hay separación. Y decíamos en el versículo 28, que dice, porque sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Así que no tenemos confusión. Pasamos por pruebas, pero tenemos todo aclarado y no hay temor ninguno, porque el Señor nos da el consuelo, ¿verdad?, para nuestras almas. Así que tenemos en esta verdad, las verdades de aquí de este pasaje es que no hay condenación, no hay separación y no hay confusión. Y luego aquí para asegurarnos de que no hay esa confusión, nos dice que Dios tiene un plan para nosotros, que planeó, que hizo ese plan desde antes de la fundación del mundo. No es una cosa de momento, sino que es algo que Él ya planificó desde antes de la fundación del mundo. Por tal razón no tenemos motivo de confusión, porque todo lo ha preparado el Señor. Pero al principiar el pasaje, está hablando Pablo acerca de los que están en Cristo Jesús, y dice, porque los que son del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí me baso yo para decir que tampoco hay corrupción, porque aunque vivimos en un mundo lleno de maldad, hay mucha tentación y el mal está creciendo enormemente, de tal manera que se hace casi imposible que viva uno tranquilo. Simplemente, por ejemplo, con esta pandemia, el Señor nos dice que no debemos estar temerosos. Sin embargo, al ratito ya andamos todos también asustados y poniéndonos el tapabocas y tantas otras cosas, porque ya sembraron en nosotros la desconfianza, no obstante que Dios nos da la seguridad de que Él está con nosotros. Pero
el hecho de que no hay corrupción es sencillamente por esto, hermanos. Es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros. Y ahora ya no somos nosotros los que caminamos según nuestra voluntad, sino que es el Espíritu Santo el que nos guía. Y de eso habla el pasaje enseguida. Y luego dice, porque los que no son guiados por el Espíritu de Dios, esos no son hijos de Dios. Así que si tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos va a guiar por caminos correctos y no hay peligro de corrupción en nosotros. Resumiendo, hermanos, no hay condenación, no hay separación, no hay confusión y no hay corrupción, a pesar de que el mundo anda como anda en nuestros días. Y todo es porque estamos en Cristo. Así que vivamos con esta confianza, hermanos, de que estamos en Él y que estamos bien protegidos por su presencia y por su poder. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos.